Muy bien, gracias Rolo, gracias hermanos por la bienvenida. El Señor los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 1, segunda carta a los Corintios capítulo 1. Venía pensando en realidad en compartir otra cosa, y el sábado a la mañana estábamos haciendo el culto familiar y nos tocaba comenzar con Corintios, y nos quedamos meditando con las chicas bastante en este capítulo y me pareció algo hermoso para poder compartir en esta noche con ustedes. Así que descarté los planes originales y nos concentramos en 2 Corintios capítulo 1. Vamos a dar lectura a los primeros 11 versículos. 2 Corintios 1 dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Voy a repetir ese texto porque es medio un trabalengua para el que lo lee por primera vez, pero dice que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a otros, y que lo hagamos a través de la consolación que hemos recibido. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y esta es nuestra esperanza respecto de vosotros, que es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra, y quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Si alguna vez tuviste la oportunidad de estudiar Corintios, la primera carta y la segunda carta, a grandes rasgos, sin mayor detalle, hay algunos temas que sobrevuelan. Siempre que se escribe una carta, se escribe porque hay una necesidad. Y las situaciones que se estaban viviendo ahí en Corinto tenían que ver, de vuelta, a grandes rasgos, con 2 o 3 cosas. Primero, con un poco de división. Cada uno pateaba para uno de los apóstoles de alguna forma, o para uno de los enviados. A algunos les gustaba Pablo porque Pablo había sido el que llegó y les predicó. A otro le gustaba más Apolos porque Apolos era mucho más elocuente. Al parecer Pablo era medio feucho, no tenía mucha pinta ni mucha presencia, no tenía mucha, no era muy elocuente, pero parece ser que Apolos sí. Apolos era alguien que, especialmente los griegos, cuando lo escuchaban se quedaban fascinados. Y algunos otros decían, bueno, nosotros somos de Cristo, como que eran más espirituales y ellos eran de Cristo. Y ahí estaba Apolo, Cefas, Cristo, y había un poco de división. Y esa es parte del motivo de la escritura de la primera carta. Pero también detrás de todo eso había personas que menospreciaban al apóstol Pablo. Y también había un poco de desorden en lo que es la iglesia, especialmente en las cuestiones que tienen que ver con lo sexual. Había un poco de perversiones, cosas que había que corregir. Por eso mismo Pablo escribe la primera carta. Y en esta segunda carta que comenzamos a leer hoy, Pablo tiene la necesidad, de alguna forma, por ser menospreciado como apóstol, de reivindicar, de poner las cosas en orden, de contar bien quién es él. Tiene la necesidad, como decimos hoy, de chapear un poco. No porque a él le guste, no porque él quiera hacerlo para creerse más grande de lo que es, sino porque estos hermanos tienen la necesidad de entender bien quién es Pablo.
Cuando nosotros entendemos el contexto de la carta, que había unos que, digamos, hacían lobby por Pablo, otros por Apolo, otros por Cristo, y qué sé yo, qué sé cuánto, de estas divisiones, vamos a entender mucho mejor todo lo que se escribe en la primera. Pero en la segunda, en la que acabamos de leer, los primeros versículos que acabamos de leer, vamos a ver algunas pistas de por qué Pablo empieza hablando de su propio ministerio. Y lo primero que Pablo dice, y que quizás si no tenés todo el contexto lo podés llamar, lo podés pasar de largo sin darte cuenta, dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo y por la voluntad de Dios. Esa es una declaración que no es casual. Pablo dice, mira, yo soy apóstol de Jesucristo. Apóstol es aquel que vio al Señor y que el Señor le encomendó algo. Después todos nosotros tenemos un llamado apostólico, pero apóstol es aquel que vio al Señor. Y son 13, uno traidor, pero son 13. Ahí Matías reemplazando, y con este 14, porque él mismo vio al Señor y el Señor le encomendó algo. No son un montón. Entonces Pablo dice, bueno, mira, yo soy apóstol de Jesucristo y por la voluntad de Dios. Y lo incluye a Timoteo, no como apóstol, pero sí de alguna forma, en vez de hacer lo mismo que hacían los otros, que ninguneaban a Pablo, él no ningunea a Timoteo, sino que dice, mira, escribo yo, pero escribe también Timoteo. Lo respalda de alguna forma a Timoteo. Ahora, él empieza a contar un montón de cosas que tienen que ver con su ministerio. Y la primera que empieza a contar tiene que ver con las aflicciones que él sufre como apóstol. No quiere dar lástima, pero quiere dar a entender cuál es el peso de su ministerio. Quiere darles a entender cuál es el peso de su ministerio. Porque la iglesia en Corinto necesita entender quién es Pablo y a quién están menospreciando de alguna forma. Nosotros podemos sacar un montón de enseñanza de esto, ¿no? Al día de hoy pasa exactamente lo mismo con los ministros de Dios. Muchas veces está aquel que me llevó a Cristo, que me enseñó, pero nosotros solo vemos sus errores, solo vemos sus detalles, solo vemos sus problemas, y viene Juancito de afuera, y Juancito tiene una buena elocuencia y quizás tiene una buena presencia, y demás, y ahí está, en mi iglesia hemos visto en algún momento hermanos que se sacaban foto con el invitado, ¿no? Absolutamente vergonzoso, foto con el invitado, pero quizás esa misma foto con el invitado son piedras hacia aquel que está trabajando constantemente en la obra de Dios, no con perfección, pero sí con esfuerzo. Y así le pasaba a Pablo. Esto que nos pasa hoy en día no es nuevo, es lo que le pasaba a Pablo. Yo no me quiero concentrar en eso porque no es el tema. El tema es que cuando Pablo empieza a presentar el ministerio que él hace, de lo primero que habla es de las aflicciones que él pasó como apóstol. Hay otra lista, por otro lado, donde Pablo dice, mira, yo fui apedreado, yo sufrí naufragio. Pablo sufrió un montón de cosas. Y él cuenta acá de las aflicciones de su tarea apostólica para que los otros entiendan lo que le cuesta. Y acto seguido, si seguís leyendo mañana 2 Corintios, vas a ver que les cuenta el por qué sufre esas cosas y el por qué fue a ellos. Pero acá vamos a quedarnos en las aflicciones. Más que nada para poder reflexionar sobre cómo Pablo entendía las aflicciones, cómo Pablo procesaba las aflicciones, qué cosas traía a la mente Pablo las aflicciones, y poder sacar una ventaja para nosotros, poder sacar un aprendizaje para nosotros en este tiempo de aflicción. Porque yo estoy seguro que por un motivo o por otro, todos estamos pasando un tiempo especial. Yo no sé si vos no sentís una especie de hartazgo en tu vida en este momento, que es muy difícil de controlar. Estás harto de tener que ir al supermercado, volver y limpiar absolutamente todas las cosas. Estás harto de que tener que decidir, bueno, si me puedo ir de vacaciones, a dónde puedo ir, qué no puedo ir. Nosotros teníamos pasaje para ir al Calafate con otro matrimonio de la iglesia. Bueno, terminamos en Mendoza por tercera vez consecutiva. Mendoza no pensábamos ir a Mendoza, nos encanta Mendoza, pero te genera un hartazgo de decir, quiero tener libertad de ir a donde pueda ir, ¿no? ¿Quién no está cansado, especialmente con estos días de calor, del barbijo? Tantas cosas que nos producen una especie de hartazgo, un cansancio, y que de alguna forma son aflicciones para cada uno de nosotros. Aquel que no pudo estar trabajando en este tiempo, bueno, la pasó difícil, y aquellos que sí pudimos estar trabajando, también vimos cómo la inflación nos las hizo difícil. No es un tiempo fácil
el que estamos viviendo. No es un tiempo fácil el que estamos viviendo. Y podemos rescatar de las aflicciones de Pablo, que si bien son muy distintas a las nuestras, algunos principios que él usó para nosotros. Dice, entonces él se presenta como el apóstol de Jesucristo. Pablo está defendiendo su ministerio y arranca hablando de las aflicciones. ¿Estás pasando, hermano, amigo, un tiempo de aflicción? ¿Un tiempo donde el zapato aprieta por algún lado? Puede ser que estés pasando un tiempo económico, puede ser que estés pasando un tiempo social. ¿eh? Va a haber un récord, si no está ya empezando, de divorcios después de esta cuarentena, ¿no? Tantas cosas. Aquellos que han tenido, tienen situaciones quizás psiquiátricas, bueno, se han visto acentuadas y otros han descubierto que tienen situaciones psiquiátricas. Y te cuento esto a modo de ejemplo. En una iglesia, nosotros estamos en Villa Porredón, una estación es Villa Urquiza. En esa iglesia de Villa Urquiza, lamentablemente durante la pandemia se tiró de un cuarto piso un chico de 16 años. De la iglesia, de la iglesia. Un chico que estaba padeciendo trastornos psiquiátricos, pero que vos lo veías y no te dabas cuenta, pero él estaba tratándose y estando medicado. Y la pandemia le hizo un efecto terrible al punto tal de que se quitó su vida. Para completarte la imagen, lo bajó su madre corriendo y estaba en la calle estrellado. Miren si no pasamos situaciones difíciles en este tiempo. Miren si no pasamos situaciones difíciles en este tiempo. Pero hay algunas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y no las vamos a sacar de un libro de psicología barata, no las vamos a sacar de un video de YouTube de cómo ser feliz con 10 pasos, ni mucho menos, sino que vamos a ir a la palabra de Dios. Porque alguien dijo alguna vez que Dios no quitó la aflicción en los hijos de Dios. No removió la aflicción de nuestra vida, pero lo que sí hizo fue darle un propósito, darnos la ayuda y darnos un propósito. Darnos un propósito. Y yo quiero que sepas que si estás pasando un tiempo difícil, de cualquier tipo, bueno, es un tiempo temporal, es un tiempo que Dios permite, no va a durar para siempre. Aquellos que toman la decisión de este muchachito de quitarse la vida, muchas veces uno de sus pensamientos tiene que ver con esto, ¿no? No hay salida, esto va a durar para siempre, no tengo forma de cortar con esto, entonces la única forma que encuentro para cortar con esto es cortar mi vida. Y no es así, eso es un engaño del diablo. Dios prueba por un tiempo y con un propósito, y dice la palabra de Dios, más además dice, que no nos sobreviene ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana. No hay nada que nosotros, que venga a nuestra vida, que no sea humana. Pero Dios es fiel, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. Esto es 1 Corintios 10:13. No nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos recibir, sino que juntamente con la tentación va a dar la salida para que puedas soportar. Hermano, estás pasando un tiempo de aflicción, estás pasando un tiempo de economía complicada, estás pasando un tiempo de convivencia complicada, estás pasando un tiempo matrimonial complicado, estás pasando un tiempo de relación con tus hijos complicado, y la lista podría ser eterna. Bueno, ten en cuenta que son como las olas del mar, que vienen por un momento, pero que después se retraen, que Dios lo planificó de esa forma, que Dios no quitó la aflicción de nuestra vida, pero que no nos prueba más allá de lo que podamos soportar. Ten en cuenta esto, pegalo en la heladera, acordate de esto. Dios, estoy pasando un mal momento, pero es como una ola, en un momento se va a retirar. Y que Dios, esta ola no va a ser más grande de lo que yo puedo soportar. Y que Dios está conmigo y que Dios le tiene un propósito a través de esto. Entonces, saquemos algunos principios de estos textos que leíamos. Primero, Pablo dice que Dios es Padre de misericordias. Padre de misericordia, ninguna de esas cosas. Se lo dice en el primer versículo, Padre de misericordia. Yo me lo voy a poner acá a mano porque si tengo que ir y volver en mis notas me voy a perder. Pero dice lo siguiente, bendito sea Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Tenemos que recordar estas cosas. Hay mojones
hay anclas firmes donde agarrarnos en medio de la tormenta, que es Dios es un Dios amplio en misericordia. Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y si vos haces una búsqueda en tu Biblia, en la concordancia o en internet o en la Biblia en el celular o donde sea, y buscas misericordia, misericordioso, vas a encontrar una cantidad de textos en la palabra de Dios que nos dicen esta gran verdad. Dios es misericordioso. Dios tiene amor por el miserable. Si vos sos un miserable, igual que yo, Dios tiene amor por vos. Dios tiene amor por vos. Y yo no puedo quitar eso de mi ecuación. No tengo que olvidarme de esto cuando estoy pasando en la tribulación. Porque a veces estoy en medio de la tormenta y se me puede cruzar el Dios no me quiere. Dios trae esto a mi vida porque no me quiere. Dios nunca me perdonó de aquello que yo hice. Dios existe o no existe. Y tantas otras preguntas que se nos vienen a la memoria y nosotros tenemos que poner ahí como las piedras luego de haber cruzado el río. Al haber cruzado el Jordán pusieron las 12 piedras. Bueno, una de las piedras tiene que ser esta. Dios es misericordioso. Acordate de esto, hermano. Estás pasando tribulación. Dios es un Dios misericordioso. Y es un Dios de toda consolación. Isaías 51:12 dice, yo soy vuestro consolador. Yo soy quien te va a consolar. Juan 14:16, el Señor estaba diciéndole, bueno, yo me voy a ir, pero voy a rogar al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y esto era una promesa en ese momento, pero es una realidad en la vida de aquellos que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que es nuestro consolador, nuestro consolador. Yo a veces, hermanos, no sé, a veces nos quedamos un poco tarde a la noche y hacemos un poquito de zapping y encontramos ese programa, no me acuerdo, María Domínguez, algo así que se llama uno que hace charlitas de autoayuda. Es impresionante la sarta de tonterías que dice ese tipo, una atrás de la otra. Y es impresionante que si está en la televisión, quiere decir que tiene público, que vende libros. Hay un montón de personas que están pendientes de esas tonterías para poder hacer que su vida tenga algo de sentido, para poder levantarse el lunes a la mañana, para no ponerse un cuetazo en la cabeza, para no tirarse del cuarto piso. Nosotros, hermanos, no tenemos Claudio María Domínguez. Tenemos al Dios misericordioso. Tenemos al Dios misericordioso, aquel que promete que no nos va a probar más de lo que podemos soportar. Tenemos aquel que es amplio en misericordia y un Dios de toda consolación, aquel que nos consuela, dice la palabra de Dios ahí, en todas nuestras tribulaciones. No hay tribulación, no hay cosas que pueda quedar afuera de lo que Dios quiere consolarnos. Te pregunto de vuelta, ¿qué problema estás transitando? Yo sé los míos, porque todos vivimos algunos. ¿Qué problema estás transitando hoy? Tráelo un poquito a la mente, un ratito nada más, pero ¿qué problema estás transitando hoy? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que te preocupa? Yo veo que hay hermanos que están, no los juzgo, pero excesivamente preocupados en este tiempo por el coronavirus, por la salud. Otro con razón está preocupado por su economía porque tiene que proveer a su hogar y no está pudiendo trabajar y las cosas se fueron el 50% mínimo. Y otros están preocupados por sus hijos, y otros están preocupados porque no se cuidan, y otros, ¿cuál es la preocupación? ¿Qué es lo que hoy viene a tu mente que te atormenta, que te visita constantemente, que te hace poner colorado y poner piel de gallina? Bueno, tenés que recordar su misericordia, su misericordia. Mira, hermano, a veces los cristianos nos creemos más de lo que somos y nos frustramos más de lo que debemos. Es decir, yo tengo fuerza, yo voy a poder y después caes. Pero Dios no nos cree más de lo que somos ni espera que seamos perfectos. Él se acuerda de que somos polvo y aún así nos ama. Y nosotros tenemos que recordar esto. No como una licencia para pecar, pero sí tenemos que tenerlo presente, porque a veces los cristianos parece que tenemos que ser superhéroes, que no tenemos que llorar, que no nos tenemos que deprimir,
que no tenemos que tomar ni una aspirina, que tenemos que poder sobrevolar todas las tormentas como si fuéramos superhéroes. Y Dios dice que es misericordioso, lo cual nos recuerda nuestra miseria también. Nos recuerda su amor, pero nos recuerda nuestra miseria también. Hermano, trata de recordar que no somos tanto como nos creemos y que no tenemos que frustrarnos tanto como a veces nos frustramos cuando pecamos, cuando tenemos dudas. Dios se acuerda de que somos polvo y nosotros también tenemos que acordarnos que somos polvo. Y aún así nos ama. Tenemos que recordarnos de su consolación. Dejó el Espíritu Santo en nosotros para consolarnos, porque Él nos consuela. Salmo 46, 46 lo conocemos todo de memoria. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Por eso no vamos a temer. Ahora yo decía, Dios no quitó la aflicción, sino que nos dio la ayuda en medio de la aflicción. Pero también puso un objetivo. Ahí en el texto está en forma literal el objetivo, uno de ellos por lo menos, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que hemos sido consolados nosotros. Yo no sé si a vos te pasa, pero a veces me miro tanto el ombligo, tanto el ombligo, que no me doy cuenta que quizás lo que estoy pasando tiene un propósito, primero en formación para mi vida y después para consolar a otros. Y en algún punto me encuentro preguntándome por qué a mí, y por qué a mí, y por qué a mí. Y te podría dar un montón de ejemplos personales en los cuales me he encontrado y de vez en cuando me encuentro de vuelta y diciendo por qué a mí, y por qué a mí. Y quizás tengamos que cambiar esa pregunta y decir, ¿para qué, Señor? ¿Para qué en mi vida y para qué en la vida del que tengo al lado? Dejar de mirarnos el ombligo y empezar a mirar al lado. Dejar de mirar mi propia miseria para tener tristeza de mí mismo y poder entender, Señor, si permitís esto en mi vida, seguramente tenés un plan para conmigo, que no estoy terminado, soy un producto semi-terminado. Los que trabajan en la industria saben lo que es. Un producto semi-elaborado, algo que no está para salir a la venta todavía. Soy un producto semi-elaborado y muchas de las situaciones donde Dios me lleva son para seguir trabajando en ese producto. Y es más, para poder consolar a otros. Y sabes que cuando hablaba con mis hijas, el sábado estábamos compartiendo este pasaje, nos tocaba. Les decía, si nosotros queremos ser y hacer algo significativo para Dios, eso significa que probablemente el trabajo de este producto semiterminado sea mucho mayor. Y probablemente sea a través de muchas aflicciones, mucho formón, si fuera madera, mucha cepillada, mucha lija, mucho trabajo para que el producto final sea un producto de lujo. Hoy se ve poco, ¿no? Pero cuando vos ves el mueble de un ebanista y ves todo el trabajo que tiene esa madera, es un espectáculo. Es muy distinto al mueblecito que compramos en el Easy para armar, ¿no? Que es un aglomerado mal cortado, que te queda un canto ahí que se ve todo, que es medio feo, medio chueco y que tiene poca fortaleza. Tiene poco trabajo, tiene poca aflicción ese producto. Es un producto para armar barato. Ahora, el producto del ebanista, bueno, el producto del ebanista tiene una florcita por acá que fue con un formón, un trabajo terrible, tiene un encolado distinto, tiene tantas cosas, ¿no? Y yo te pregunto, hermano, ¿hasta dónde querés llegar vos en la vida cristiana que Dios te dio? Porque ¿sabes qué? No hay límite. El límite lo ponemos cada uno de nosotros todos los días, en función de la fe que tenemos para ponernos en manos de Él o no. Y Pablo fue alguien que nos dejó el ejemplo de decir, mira, a mí la vida mía no me importa con tal de que acabe la carrera. A mí lo que me pase no me importa con tal de que logre aquello por lo cual fui tomado por Cristo Jesús. Y cuando yo me miro al espejo digo, y no soy capaz de decir lo mismo, ¿eh? La verdad que no tengo ganas de sufrir enfermedad. La verdad que no tengo ganas de sufrir persecución. La verdad que no tengo ganas de sufrir pobreza. Prefiero hacer un mueblecito de Easy. Prefiero hacer un mueblecito barato de esos que son para armar. Y eso es lo que yo le voy a entregar al Señor.
Eso es lo que yo le voy a entregar al Señor. Dios nos prueba, Dios nos trae a la aflicción con un objetivo, un objetivo en nosotros mismos y un objetivo con el que tenemos al lado, un objetivo para trabajar en nuestra vida y un objetivo para que podamos trabajar en la vida del que tiene al lado. No sé si te ha pasado. Claramente a nadie le gusta ser abusado, pero qué bendición que es cuando hay una persona que quizás fue abusada y puede hablar con otra que fue abusada. A nadie le gusta haber tenido un pasado de drogadicción, pero qué bendición. A mí me cuesta hablar con el drogadicto, no lo entiendo. No lo entiendo, no entiendo lo que le pasa en la cabeza, pero qué bendición es cuando aquel que se convirtió y vivió en las drogas. El otro día teníamos el video que te pasé, Rolo, la persona que está predicando tiene SIDA. Y es un hermano que tiene SIDA y que le estuvo predicando, bueno, en nuestro centro de deportes hace poquito un montón de gente. ¿Quién quiere tener SIDA? Nadie. ¿Quién quiere tener la vida que tuvo ese pibe, que terminó en Muñiz con SIDA? Nadie, absolutamente nadie quiere tener eso. Pero si ustedes escucharan la autoridad con la cual él puede predicarle a estas personas que juntamos para él, es impresionante, es impresionante. Dios tiene un propósito en nosotros y a través de nosotros. Y tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y preguntar tanto, ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué a mí? Al final no me querés, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entender, Señor, ¿para qué? ¿Para qué en mí? ¿Para qué en el que tengo de al lado? Dice más, dice, de la manera que abundan en nosotros en las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo la consolación. La aflicción y la consolación están a la misma altura. Y ojo con esto, voy a hacer un paréntesis importante. Dice, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, de Cristo. Porque a veces vos y yo, hermano, usted y yo, nos encontramos con aflicciones que las generamos nosotros, las generamos nosotros. Calculo que todos tienen tarjeta de crédito y si salís a reventar la tarjeta de crédito te vas a generar una aflicción que no tiene nada que ver con las aflicciones de Cristo. Te vas un rato al shopping, compras 2 o 3 cosas, metes cuota, ahora 18, ahora 12, que te dan 2 o 3 meses de margen, pero metiste 5 cuotas y cuando llegan, atajate Catalina. Y eso no tiene nada que ver con las aflicciones de Cristo. Estamos hablando con las aflicciones que Dios pone delante de tu vida y delante de mi vida, no las aflicciones que nosotros mismos muchas veces nos compramos. Ahora, cuando estamos contra la red, y último motivo, y ahí cierro, hay otro motivo de las aflicciones. Cuando estamos contra la red, especialmente si somos hijos del rigor como lo soy yo, ya no podemos confiar en nosotros mismos y nos entregamos al Señor. Fíjense lo que dice en el versículo 8, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte. ¿Saben para qué? Para que confiásemos no en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Yo le pregunté a mis hijas, ¿qué pensaba Pablo en su cabeza diciendo esto? Y bueno, tardamos un ratito en descubrirlo, pero cuando lo descubrieron, la más grande dijo, pensaba que se iba a morir. Claro, Pablo pensaba que se iba a morir. Dice, tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Una vez más, Pablo había salido como muerto porque lo habían apedreado, se levantó, sacudió el polvo, siguió a la siguiente ciudad a predicar. Pablo estuvo en naufragio que yo no me quiero imaginar. A mí me gusta navegar, me gusta el mar, me gusta el río, pero las veces cuando se pone picante, la verdad que hasta acá está de blanco pálido, ¿no? Lo que vivió Pablo en esas cascaritas de nuez que navegaban en esa época, una locura. Más de una vez estuvo al borde de la muerte, más de una vez. Pero ahí dice, confió al punto tal, no que lo iban a salvar, sino que Dios lo iba a resucitar, una vez más. Lo iba a resucitar de los muertos. Y hermanos, este es otro propósito de la prueba. Cuando Dios nos pone contra las cuerdas, muchas veces es para que nosotros podamos bajar los brazos. Cuando somos abrumados en sobremanera, muchas veces es porque ya no tenés forma de resolver por vos mismo, porque yo no te conozco, pero sí me conozco a mí. Yo soy una máquina de calcular, yo soy una máquina de hacer proyectos y rara vez se me escapan cabos sueltos. A eso me dedico. Armo proyectos,
detecto riesgos, los mitigo, trabajo, hago, y muchas veces me encuentro en situaciones, y es lo peor que me podés hacer, lo peor que Dios me puede hacer, me encuentro en situaciones donde las herramientas humanas que yo tengo, tiempo, dinero, esfuerzo, recursos, lo que vos quieras poner en ese combo, no me alcanzan para solucionar el problema que tengo que solucionar. Y ahí, ¿sabes qué? No me queda otra que bajar las manos y mirar al cielo. Bajar las manos y mirar al cielo. Muchos de nosotros hemos llegado a Dios así, ¿no? Hemos llegado a Dios así. Cansado de tratar de nadar con nuestras propias fuerzas, agotados, cansados. Y yo no sé si hay alguno que todavía no es del Señor, pero por las dudas te digo, si estás cansado, como dice la canción, si sediento estás de paz, si no tienes amor, si estás cansado de tratar de hacerlo por tus propios medios, si estás cansado de tratar de obtener consolación en un montón de cosas, si estás tratando de llenar ese vacío con un montón de cosas, bueno, este es el Señor nuestro. Este es el Señor nuestro, misericordioso, amor por el miserable, no descarta ninguno. Y aquel que nos consuela, y aquel que a través de la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz perdona nuestros pecados, tus pecados y los míos, y nos hace sus hijos, pone su Espíritu Santo en nosotros para consolarnos permanentemente. Ahora, hermanos, si conoces esta verdad y estás pasando circunstancias, o todavía nos toca por adelante, quizás este mensaje te sirva en los meses que vengan, ¿no? No sabemos. Una de las cosas que más nos está pasando y que más nos genera ansiedad y preocupación es que no sabemos. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si volvemos a foja cero, si seguimos, si va a seguir abierto, cerrado, si va a haber clases, si no va a haber clases, si va a haber esto, lo otro, si va a haber dinero, si va a haber economía, si va a haber gobierno. No sabemos. No sabemos. No sabemos. Y eso produce ansiedad en las personas. Hoy los trastornos de ansiedad están a la orden del día, pero nosotros podemos confiar. Podemos confiar, como Pablo nos enseña en medio de las tribulaciones, en un Dios misericordioso, en un Dios consolador, en un Dios que no nos va a probar más allá de lo que podamos, en un Dios que tiene un propósito en nuestra vida con lo que nosotros pasemos, un propósito para seguir trabajando en nosotros y un propósito para que nosotros podamos trabajar en el que tenemos al lado nuestro. Oramos, hermanos. Señor, te alabamos por tu misericordia. Te alabamos, Padre, porque sos misericordioso, sos bueno. Señor, tenés planes de bien y no de mal para nosotros. Señor, te alabamos porque, Señor, hemos comprobado más de una vez en nuestras vidas, Señor, tu consolación, tu fortaleza, tu compañía. Pero, Señor, también tenemos que reconocer que más de una vez nos olvidamos de todas estas cosas y estamos tan desesperados como aquel que no te conoce. Y estamos tan preocupados y estamos tan sin dormir y estamos tan ansiosos. Señor, quisiéramos poner nuestras cargas a tus pies en esta noche. Quisiéramos venir y creer en tu palabra. Creer que lo que Pablo dice es verdad, porque se lo dictaste. Porque es tu palabra a través de él, escrita en nuestras Biblias hoy. Y poder creerte, Señor, que sos un Dios de toda consolación, poder recibir esa consolación. Y si todavía estamos luchando como aquel que se está ahogando y tira manotazos, Señor, te rogamos, Padre, que nos fuerces, Señor, a soltarnos. Nos fuerces, Señor, a bajar los brazos para poder ser recogidos por tu persona, Señor, y poder ser consolados. Danos esta bendición, Señor, fortalece nuestros corazones, fortalecelos del cansancio del año que pasó, fortalecelos para el año que comienza, Señor, danos de tu fortaleza y de tu consolación, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Señor les bendiga, hermanos, gracias.